Y hablamos del cambio climático. Las variaciones climáticas se dan durante las últimas décadas en reiteradas ocasiones a causa del desarrollo industrial, el crecimiento poblacional, el efecto invernadero, el calentamiento global, la contaminación ambiental, la sobreexplotación de recursos naturales y la afectación de la capa de ozono. Por ello es que se notan consecuencias como el aumento de la temperatura global, el nivel de los océanos, la temperatura de los mares, la disminución de los hielos, el aumento de la contaminación y también la alteración de los ecosistemas. Jóvenes por el Clima, la agrupación que viene a cambiar el paradigma del planeta. Un 95% de los incendios tiene origen humano. Un grito ambiental por el futuro. Vamos a establecer comunicación con Mercedes Pomba, referente de la organización Jóvenes por el Clima. Ahora, Mercedes, ¿cómo estás? Bienvenida. Mercedes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, ¿cuál es la situación hoy de nuestro país con respecto a esta situación tan global como lo es el cambio climático, Mercedes? Bueno, esto es uno de los puntos centrales, la cuestión de que el cambio climático ya dejó de ser una problemática únicamente a futuro y tiene consecuencias que ya se están manifestando en nuestro presente. Para empezar, los incendios que nos afectaron a lo largo del año pasado y que llegaron a arrasar con más de 1 millón de hectáreas y que bueno, este año de nuevo afectaron sobre todo a la provincia de Chubut, que no solamente impactaron en términos ambientales, sino que también tuvieron consecuencias sociales muy serias, como la afección de casas y 3 siniestros. Es importante entender que hay un componente que tiene que ver con la actividad humana, con los incendios intencionales, muchas veces relacionados a intereses económicos, pero que también hay un factor que tiene que ver con las consecuencias del cambio climático, como por ejemplo las sequías, los frentes de viento helado, y entender que esta es una de las muchas formas en las que se manifiestan las consecuencias del cambio climático y que cada vez se van a ir profundizando más. También, son cada vez más frecuentes las sequías que afectan también la producción y es un tema que afecta tanto en términos ambientales como en términos económicos y sociales. ¿A qué refieren con promesas vacías, Mercedes, de los gobiernos? Bueno, esa es una consigna que surge a nivel internacional del movimiento de Fridays for Future o Viernes por el Futuro, que es donde se ancla Jóvenes por el Clima como organización dentro de este marco de las movilizaciones masivas contra el cambio climático y que surge un poco a partir de, el Acuerdo de París, que es donde se nuclean las promesas y los compromisos a nivel internacional entre los distintos países para mitigar esta situación del cambio climático, y son responsabilidades que, si bien asumieron todos los países, muy pocos la cumplen y sobre todo refiere a quienes tienen un mayor grado de responsabilidad frente a esta problemática. Las grandes potencias que concentran la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también a otros países que suman, y sin esos esfuerzos es imposible pensar en alcanzar los compromisos a los que se establecieron. Recordemos que estos compromisos son importantes para mantener la temperatura por debajo del aumento de 1.5 de temperatura con respecto a niveles preindustriales, y esto es importante porque este aumento de la temperatura, como decíamos recién, repercute en consecuencias terribles y que de alguna manera, una vez que escalan, son irremediables. ¿En qué ranking de contaminación estaría nuestro país, Mercedes? Como para poder dimensionar un poco lo que generamos y lo que somos, ¿no? Sí, a nivel país, si mal no recuerdo, estamos número 27, con aproximadamente un 0,7 de las emisiones a nivel mundial, pero entre China y Estados Unidos emiten más del el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir que hay un desbalance sin duda en las responsabilidades, pero también es muy importante tener en cuenta que las responsabilidades en cuanto a cambio climático no recaen solamente en términos de mitigación, es decir, de evitar que exista este aumento de la temperatura y por ende las consecuencias que refieren al cambio climático, sino que también hay una responsabilidad en términos de adaptación, es decir, contribuir a que los países sean más resilientes y que una vez que sobrevengan estas consecuencias podamos efectivamente hacerle frente y que afecten lo menos posible a la población. Hacías mención, Mercedes, respecto a los incendios y leíamos un dato que son generados un 95%, ¿no?, en materia humana. ¿Cuánto se ha avanzado respecto a la ley penal para que esto no suceda? Digo, porque tiene que ver con decisiones que toman los gobiernos, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno, de hecho ahora está en el centro del debate a nivel parlamentario la cuestión de establecer delitos ambientales que referirían no solamente, bueno, en el caso de los incendios, no hablamos de un ecosistema específico, sino que hablamos de múltiples ecosistemas que son afectados. El año pasado entraron en discusión a partir de el delta del Paraná, que era un humedal. Hoy en día los estamos discutiendo en términos de bosques, es decir, que se necesita una ley integral que aborde estas cuestiones y que establezca justamente que este ecocidio es un delito. Si bien hay legislación hoy en día que refiere a este tema, no hay una legislación integral que la aborde, y también remarcar el rol de la justicia, porque tenemos leyes muy buenas en Argentina. Por ejemplo, si hablamos de la ley de bosques, es una ley que se podría decir que es ejemplar, y sin embargo hoy en día no se cumple y tenemos un alto índice de deforestación, y es importante pensar, bueno, que son las dos caras de la moneda. Por un lado, pensar en mejor legislación, y por otro lado, que existe una justicia eficiente que la respalde. Sabemos del gran porcentaje de población pobre que hay en nuestro país. ¿De qué manera podemos explicar la relación entre el cambio climático y la pobreza, Mercedes? Bueno, esta relación es muy profunda. De hecho, la Laudatio Si, la encíclica papal que se lanzó en 2015, profundiza sobre esta relación y hace énfasis en el problema de cambio climático en relación a esto, y tiene que ver primero con las causas. El 1% de la población mundial emite más que el 50% más pobre, y en ese sentido es importante reducir la desigualdad también para prevenir esta situación. Y por otro lado tiene que ver con lo que hablábamos recién de la adaptación, para poder también de alguna manera sobrevivir a las consecuencias del cambio climático o mantener cierto piso de derechos a pesar de estas consecuencias de las que estamos hablando. Es necesario que exista una población primero que tenga acceso a, por ejemplo, techo y tierra, que es fundamental, entendiendo que estas consecuencias impactan sobre todo en términos de, bueno, como decíamos recién, inundaciones, claro, sequías, olas de calor, y en ese sentido reducir la desigualdad es una medida en sí misma de adaptación al cambio climático. Y si hablamos de litio, Mercedes, como ciudadanos, ¿qué deberíamos saber acerca de la explotación del litio? Bueno, primero saber que el litio muchas veces se habla en términos de producción de energía, pero el litio sirve para almacenar energía, y es importante sobre todo cuando hablamos de energías renovables, porque el problema de las energías renovables, o una de las dificultades que surge, es que fluctúan. Entonces es necesario algún elemento que permita estabilizarlas para usarlas. Por ejemplo, se habla de litio en términos de baterías de autos, entre otras cosas. Pero que siempre que hablamos de minería es importante hablar, por un lado, de licencia social, para evitar lo que, por ejemplo, se está atravesando en Chubut, que cuando hay un pueblo que rechaza la minería en un lugar específico, también se darían muchísimos otros problemas, como, bueno, la represión, la corrupción también, porque convengamos que los representantes públicos tienen que representar los intereses de ese pueblo. Y por otro lado, también tenemos que hablar de la legislación que existe hoy en día en Argentina en términos de minería, porque si hablamos de litio, también tenemos que pensar que Argentina debería atravesar una transición energética, y hoy en día toda nuestra legislación está perfectamente alineada a las transnacionales mineras. Tenemos un porcentaje muy bajo de regalías como techo, y esas son cuestiones que también se tienen que analizar a la hora de discutir estos temas. Bueno, Mercedes, es muy complejo el panorama, realmente. Sí, es muy complejo culturalmente también para incorporarlo, y te iba a consultar, Mercedes, si estamos a la altura de una discusión real del verdadero cambio climático, lo que significa, el impacto que tiene la Patagonia. Vos mencionabas con una región con amplio capital minero, pero con discusiones que no están zanjadas desde hace muchísimos años en nuestro país. Yo creo que es necesario que estemos a la altura. Creo que no hay margen para no estar a la altura de estas discusiones, porque son problemas que se van a ir agudizando cada vez más y que atraviesan todas las esferas de la vida. Son problemas ineludibles y que justamente no se pueden encapsular, son transversales a todas las esferas de análisis, y en ese sentido es fundamental sobre todo abordarla con la complejidad que se merece. Muchas veces también hay una perspectiva bastante reduccionista que justamente, bueno, pone a las problemáticas ambientales a las problemáticas económicas, y eso en un país como decimos recién, con mucha desigualdad, hace que sea muy difícil la discusión en términos
de alguna manera honestos y es importante que, bueno, sobre todo desandemos esos preconceptos y yo creo que necesitamos estar a la altura, pero también que hay una juventud y también una población que cada vez más se esté informando sobre estos temas y que también eso va a ir evolucionando. Mucho se habló en esta última etapa. En Córdoba tuvimos muchísimos incendios forestales, en algunos lugares del país también se vieron, ¿no? El daño es altísimo. Algunos dicen que es para construcción, para explotación inmobiliaria, bueno, para varias cuestiones que tienen que ver con acciones que se van definiendo con el tiempo. ¿Qué hacer como ciudadanos, como pueblo, para empezar a frenar esa situación? ¿Alcanza con una manifestación? ¿Hay que hacer una conciencia cultural real en los colegios, en primarios, secundarios? Digo, ¿en qué etapa empezar a atacar esta situación que ya es una realidad? Bueno, la educación sin duda es un eslabón fundamental. Bueno, de hecho, hace poco se aprobó la ley de educación ambiental y creo que es algo que hay que ir profundizando. Creo que también desde lo individual dar estas discusiones en distintos ámbitos y con el entorno de alguna manera empieza a una escala chica, dar esa batalla cultural que es necesaria, pero creo que es necesario que todas las herramientas que podamos utilizar son necesarias. Por ejemplo, estar en un medio de comunicación discutiendo estos temas, de por sí yo creo que es un avance en ese sentido. Así que bueno, me parece que hay que pensar en todas las estrategias posibles. Y también la organización colectiva. Creo que siempre es importante pensar en poder canalizar estos reclamos de distintas maneras, mirando a cuáles son los colectivos que están de alguna manera llevando estos reclamos. Muy bien, y el rol de los jóvenes, ¿no? Tan fundamental y tan importante y tan oxigenante también en algún punto en este tipo de discusiones y planteos, ¿no? Mercedes, muchas gracias por el tiempo y por toda la información que nos has brindado. A ustedes. Gracias, Marcelo. Por favor.